Ya en clave nacional, como todos ustedes saben, esta semana va a hacer un año precisamente que Pedro Sánchez escribió una carta que tuvo en vilo a algunos españoles durante 5 días. Algunos creyeron que era un ejercicio de genuina introspección, que realmente era una reflexión profunda, ¿no?, sobre el poder y sobre él, y que el presidente del Gobierno, pues, que incluso podría llegar a renunciar al cargo. Bueno, el Partido Popular teníamos claro que no, porque en el Partido Popular conocemos perfectamente a Pedro Sánchez. Quienes no le conocían descubrieron pronto que se trataba de una maniobra de autoprotección. Fue su carta de amor no a su mujer, sino al poder. El amor de Pedro Sánchez al poder. La primera línea de defensa frente a lo que él ya sabía que estaba por llegar. Toda la corrupción que empezaba a asomarse en su entorno familiar, en su gobierno y en el entorno de su partido. Y un año después aquí nos encontramos en esta rueda de prensa. Y la situación de Pedro Sánchez es bastante peor que la de hace un año. Sánchez teme perder el gobierno. Y teme perderlo no por lo que él pueda hacer por los españoles, sino porque usa el Gobierno para utilizar las instituciones del Estado y defenderse usando a la Fiscalía General del Estado, a la Abogacía General del Estado, al Tribunal Constitucional y a todas las instituciones. Su prioridad no era España cuando tomó esa decisión, su prioridad era él, protegerse él, proteger su entorno, a su familia, a su mujer, a su hermano, a su mano derecha, al señor Ábalos, incluso al Fiscal General del Estado. Y empezando por este último, no nos cansamos de denunciarlo. Es una auténtica anomalía democrática que el Fiscal General del Estado no haya dimitido después de estar siendo investigado por la presunción de haber cometido varios delitos. Pero es que además, lejos de pedir desde el Gobierno o el presidente Sánchez que el Fiscal General del Estado deje su cargo siendo investigado judicialmente, lo que le pide es que siga. Sánchez no ceja en su empeño de blindarlo. Quien está siendo investigado por haber cometido presuntamente delitos no puede ser, como todos ustedes comprenden, el que persiga los delitos, y mucho menos la persona que tenga que elegir al fiscal que va a determinar el criterio para investigar los delitos que ha cometido. El Gobierno, insisto, debería pedir su dimisión hoy mismo, pero le piden que aguante. Y lo que cabe preguntarse es por qué el presidente del Gobierno le pide que aguante. Probablemente porque el Fiscal General del Estado solo se limitaba a cumplir las órdenes que le llegaban de Sánchez. Probablemente porque a lo mejor desde el Gobierno se le pidió que filtrara datos de particulares para ahondar en esa campaña de desprestigio político contra rivales de Pedro Sánchez. Recuerdo que el presidente del Gobierno hace un año, en esa rueda de prensa que dio en 24 de abril de 2024, hablaba de una operación de acoso y derribo. Acoso y derribo. Lo que no dijo es que quien emprendería esa operación de acoso y derribo contra la justicia, contra el Poder Judicial, contra periodistas que osasen a investigar o a publicar todas las cuestiones de corrupción que atenazan a ese Gobierno, iba a ser precisamente él. Nada escapa al control del presidente del Gobierno más autoritario que ha tenido la democracia española. Y un año después de este episodio de victimismo político y de hipocresía así parangón, los problemas del marido de Begoña Gómez no solo no han frenado ni han cesado, sino que se han visto todavía más agravados. El mandato arrancó entre pinganillos y amnistías, y ahora deambula entre los escándalos judiciales, destrozos en paradores y las causas que afectan al núcleo duro de Pedro Sánchez, a Ábalos, al fiscal general, a su esposa y a su hermano. Y mientras todo el mundo está mirando a Rusia, a Ucrania, a Estados Unidos, Sánchez nos obliga a mirar a Teruel y a Waterloo. Vivimos, los españoles, entre lo que pasa en la Casa Blanca y en la casa de Jessica. El Partido Popular no va a normalizar una legislatura fallida que discurre entre Waterloo y Teruel, entre Puigdemont y Ábalos. El destrozo del Parador se ha convertido en el símbolo del destrozo moral al que tiene sometido Pedro Sánchez a un país. En los paradores que dirigía Óscar López, hoy ministro del Gobierno de España y candidato en Madrid, y estando presente Pilar Alegría, hoy también ministra y candidata en Aragón, el ministro de Fomento del Gobierno de Sánchez se hacía llevar furgonetas llenas de prostitutas para pasar la noche. Al final el escándalo se ha instalado en el corazón de Moncloa y no somos capaces de aventurar cuál sea el límite, porque cada noticia que van saliendo es todavía más soez y más sórdida que la anterior. Y nuestro trabajo, el trabajo del Partido Popular en este ámbito, no puede ser otro que intentar arrojar luz ante quienes buscan el apagón informativo de todo lo que... Bueno, pues con respecto al decreto de aranceles, desde el Partido Popular seguimos insistiendo en que es un parche y que lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar un plan serio, no solamente financiero, sino también competitivo. Y lo que hemos visto es que de todas las cosas que le hemos propuesto al Gobierno de España no ha escogido ninguna. Y por tanto es muy difícil. Me dices, ¿plantean ustedes una visión de España con un Gobierno de España demoledor? Sí,
Efectivamente, lo que pasa es que el Partido Popular no elige cuándo vienen las crisis internacionales y, desde luego, nosotros entre el partido y los intereses de los españoles estaremos siempre con los intereses de los españoles, pero es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un gobierno como el que tenemos. Es muy difícil, que dice un día una cosa y al día siguiente la contraria, que se va a China sin consultar con nadie, va a Estados Unidos y le reprenden y dice ahí una cosa y aquí la contraria. Es muy difícil. Y, por tanto, nosotros hemos hecho lo que nos tocaba, presentarle un plan alternativo al Gobierno de España para trabajarlo. No han querido hablar absolutamente de ninguna de las propuestas que les hemos hecho. Y, por tanto, seguimos a la espera. Ahora, el PP va a estar siempre donde estén los intereses de los españoles. Eso que no le quepa duda a nadie. Y entre el partido y los españoles elegiremos siempre a los españoles. Y con respecto a lo que me planteabas de si nos gustaría la línea del próximo futuro Papa, es que no es relevante la postura que tenga el Partido Popular. Es una cuestión de fe, es una cuestión de los cardenales que elijan al próximo Papa. Y, por tanto, nosotros ahí, como no puede ser de otra manera, no tenemos nada que decir en absoluto. Es la propia Iglesia Católica la que tiene que decidir cuál es su senda. Hola, buenos días. Teniendo en cuenta la radiografía que ha hecho de la situación del gobierno... Sí, bueno, con respecto a los aranceles, los contactos, ahí está nuestro vicesecretario Juan Bravo, que sigue informando de que evidentemente nosotros no vamos a cerrar ninguna puerta, pero es muy difícil que el Partido Popular pueda estar en el mismo sitio en el que el Gobierno va a ceder de nuevo a un chantaje, como estamos viendo con ese 25% que exige Puigdemont. Por tanto, nosotros vamos a intentar hasta el final que el plan del Gobierno vaya encaminado a los españoles y no a Puigdemont. Vamos a intentarlo hasta el final, pero si no es así, no es que nos vayamos a quedar solos, es que nos vamos a quedar junto a los españoles.